Hola, buenas tardes. Hoy programa número 30 de Aquí y Ahora, Espacio de Arquitectos. Hace 3 años comencé con esta utopía que era las ganas de hablar de arquitectura. Y hablar de arquitectura con mis colegas, hemos transitado 30 colegas, o poco más, algunos vinieron en grupo. Y hoy tengo el privilegio y el honor de recibir una gran colega que tengo una gran admiración por ella, que es la arquitecta Rosa Boy. Hola Rosa, ¿cómo te va, querida? Bueno, muchísimas gracias por estar nuevamente acá en tu programa. La verdad es que el año pasado hicimos un programa. ¿Hay un problemita de audio, puede ser? Espera un momento. Hola, hola. No se escucha el retorno. ¿Sí? ¿Me oíste? No, no te escuché, justamente se cortó. Pero bueno, problema. Bueno, lo que te Dale. decía es que te agradezco enormemente la posibilidad de estar de nuevo acá, que el año pasado hicimos un programa lindísimo con vos y con queridos colegas y la verdad es un placer estar de nuevo en tu programa. El Mono Cajide, Marcelo Vila y Jorge Moscato. Qué Exactamente, delantera, ¿eh? exactamente, Todos exactamente. queridos amigos y qué delantera. Qué lindo programa fue ese. Qué lindo programa, realmente pasaba el tiempo y no lo cortábamos porque estábamos encantados, era como estar en el living de tu casa y bueno, eso tiene mucho que ver también con el clima que vos creás y que permitís que los invitados se sientan cómodos y que entonces la conversación fluya y eso, bueno, es un privilegio para los que venimos. Bueno, Así que pero gracias. es el concepto con el cual comencé esto, que el eje del programa no era la persona que te habla, sino el entrevistado. Este, a ver, por ahí tiro algún concepto, alguna opinioncita cada tanto, pero en realidad el eje acaso vos. Bueno, el programa es tuyo, digamos así. A mí me interesa alguna cosita que leí tuya, que vos dirigís un centro de investigaciones de historia de la vivienda en América Latina, como es Ceibal, puede ser con algún H en el Ceibal, medio sí, por ahí. Ceibal con B corta. Sí, A diferencia del árbol, sí, es un centro de investigaciones. En realidad, toda mi carrera académica tiene que ver con la docencia y sobre todo con la investigación en vivienda. Y hace ya gracias. 4 años se creó este centro de investigación para formar investigadores en vivienda. Tenemos ahí radicados proyectos grupales, proyectos UACID, proyectos financiados por la Agencia de Promoción Científica y Técnica y una cantidad de maestrías y doctorados que se están haciendo ahí y que tienen que ver con el tema de justamente la vivienda, el Perdón, habitar, las políticas habitacionales. Rosa, esto es Eh, en el ámbito de la FADU, ¿no? Eso es en el ámbito de la FADU UBA, sí, sí. Ese es un espacio porque la FADU UBA supo tener hace mucho tiempo un instituto de vivienda. Eso después, bueno, desapareció durante la dictadura, existen los archivos, están en el Instituto de Arte Americano, pero la idea al abrir este centro fue nuclear a una cantidad de investigaciones que estaban dispersas en distintos ámbitos de la FADU y que tengan su eje en la vivienda, desde distintos puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista de las políticas estatales, desde el punto de vista de la sociología del habitar, de la vivienda no planificada por el Estado, la vivienda popular, las villas, los barrios. Y bueno, construir desde ahí un lugar de investigación científica y de investigación aplicada, ¿no? Desde ese centro hemos hecho algunos convenios que tienen que ver con el tema de la vivienda, con distintas instancias de la administración pública, además de la investigación científica propiamente dicha, ¿no? Vos sabés que, a ver, en este programa han pasado montones de arquitectos y arquitectas, obviamente, antes que las chicas me empiecen a tirar con cascotes por el tema de género, que es un tema que Por favor, seguramente te voy a proponer charlar después. ¿cómo Pero, a no? ver,
Han pasado inclusive colegas que se dedican al interiorismo, o sea, Viviana Melamed, por ejemplo, excelente programa, Claro. pero sos la primera investigadora. Para mí es un honor tenerte aquí y poder hablar de algo que realmente es absolutamente necesario si tenemos que empezar a planificar algo con datos tomados de un rigor académico científico, ¿no? Y y bueno, entonces un poco te quería comentar que en este programa son 30, no es poco, son 3 años y es De más. todos modos, yo ya estuve antes, tal vez no hablando de investigación, sino más del, pero te agradezco y agradezco además el reconocimiento a este perfil, porque obviamente somos muchos los investigadores en temas urbanos, en temas habitacionales, hay mucha investigación en la FADU, pero de alguna manera es una de nuestras facetas como gente que nos formamos como arquitectos, como nuestra primera profesión o profesión de grado. eh, Somos muchos los arquitectos que nos dedicamos a la investigación. Lo que sucede es que la investigación ha estado tal vez un poco desacreditada en el país en los últimos 4 años. Ahora vemos que es bastante más necesaria con esta cuestión de que, bueno, la investigación a veces salva vidas, no la nuestra, pero también hacia la calidad de vida, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo habitacional, la calidad de la vida urbana y demás. A ver, Entonces, ayer sí. tuve, bueno, tuve 3 reuniones, 2 de trabajo y a la tarde una de académica, digámoslo así, una disertación que armó el Colegio Arquitecto Distrito 9. Éramos más de 250 personas, más colegas todos, obviamente, más la gente que la seguía por YouTube. Y la primera parte que escuché estaba Freddy Garay. Y hizo Ujú. un excelentísimo diagnóstico de los por qué, para qué, la temática del día después, que o sea, yo no sé cuándo es el día después, porque esto cada vez se prolonga más en función de un virus que evidentemente ha venido y a mucha gente lo perturba, pero queda claro que esto muestra la necesidad de un Estado presente y en lo académico o en lo educacional, la necesidad de una universidad pública gratuita que investigue seriamente sobre una cantidad de temas. Yo, por suerte, caí en la universidad pública. Recuerdo los trabajos que vos decís, porque había libros que se publicaban sobre esas áreas. Y bueno, fue un nivel de riqueza bastante importante, intelectualmente hablando. Pero bueno, Sí. háblame de un temita que leo acá. Vos sos profesora titular. Yo soy profesora titular regular, concursé en el área de historia. Yo soy profesora de grado de las tres asignaturas, Historia 1, Historia 2 e Historia 3, desde hace bastante tiempo, desde el 2006 soy titular y desde el 2011 como profesora regular. Sí, y desde ese lugar, la verdad es que tanto el tema de la investigación, que me parece que es un trabajo de los que somos investigadores, no solamente investigar, sino poner en valor el trabajo que hacemos. Eh, y también ser profesora titular también me da cierta visibilidad porque soy mujer y Absolutamente en una facultad donde faltan en profesoras una titulares facultad, mujeres, sí, ¿no? donde los profesores titulares, en líneas generales, es una facultad como otras, pero bueno, donde la matrícula de estudiantes femenina es bastante superior a la de varones, creo que es 60-40 o algo por el Un poco estilo. más, Sin 67, embargo, 33. cuando uno llega a los niveles más altos de la jerarquía académica, las mujeres nos superamos en el claustro de profesores el 25% y bueno, de esas la mayoría son profesoras adjuntas, que es viene el profesor adjunto y luego el profesor titular. Con lo cual, digamos, hay un techo de cristal, ¿Y evidentemente, usted lo no perforó, es del todo colega? visible, pero existe y está bien que las mujeres que estamos en esos lugares, o como en mi caso dirigiendo un centro de investigación y dirigiendo una maestría, también visibilicemos esta situación para que cada vez más colegas puedan ocupar Yo me esos lugares. acuerdo, Rosa, perdón que te
Me Sí. acuerdo de una señora profesora, señora arquitecta, dicho en estos términos con el respeto, ¿no? Que era Carmen Córdoba y que Ah, era sí. Es una adjunta nunca fue, queridísima. no, no, aparte brillante, Brillante, brillante este, arquitecta, divina persona, bueno, sí. pero además forma parte de lo que sería la historia de la arquitectura Sí, argentina. sí, Bueno, pero no sí, sí. entremos en eso porque usted de historia sabe y me va a dar vuelta y me va a poner un 2. Lo que le quiero decir es que ella era adjunta. Tenemos Claro. una de las 5 mejores arquitectas latinoamericanas, que es Mariví Ujú. Besonías, que nunca pasó el techo de cristal de la adjunta. Y Claro. podríamos seguir Bueno, hablando sobre este sí, el tipo de caso de cosas. Mariví, la verdad es que es especialmente, Sí, porque bueno, tiene una carrera como y profesora como, muy, muy, muy larga y bueno, no logró y- concursar. Bueno, yo creo que son cosas en las cuales, más que plantear una cuestión de lucha, yo creo que es mucho lo que se hace a través de visibilizar, de dialogar, por eso de saqué el armar tema. espacios donde varones y mujeres coincidamos en que es importante esta representación. No es mujeres contra varones, ni sacando a codazos a nadie, sino es construir espacios de equidad. De Abs- equidad. absolutamente. Fíjate que nosotros en el Colegio de Arquitectos, este tema, nosotros hemos tenido hasta hace poco, lamentablemente tuve que reemplazar a una querida amiga que era Adela Margarita Martínez, que era la presidenta del colegio. Y Ujú. la conducción del colegio era una mujer, no hay tanto... Después sí, por supuesto, las colegas se quejan y toda la historia, pero en principio la conducción del colegio estaba en manos de una mujer y hay muchas mujeres que han sido presidentas de distritos. O sea, la conducción política, creo que en el ámbito profesional pragmático, donde las mujeres ejercen menos que los hombres, porque invierte los datos que te dije hace un rato. Vos tenés Sí, más alumnas mujeres que alumnos hombres, pero cuando llegan a la claro. praxis profesional, el número ese que acabamos de hablar se invierte, es exactamente el revés. Ujú. Tema que habría que analizar los por qué y cómo, que tiene que ver con los ejercicios de la profesión. Pero Tiene bueno, que ver con los ejercicios de la profesión, perdóname, y también con otra cantidad de cosas que, bueno, cada vez se ha visibilizado más el tema de los roles de cuidado, que no siempre, pero en una proporción importante están a cargo de las mujeres, en fin, una cantidad de cosas que hacen que muchas mujeres sean menos competitivas en términos del ejercicio profesional, porque hay mucho tiempo dedicado a otras labores, crianza, cuidados, etcétera. En ese sentido, en la FADU fue muy importante hace creo que ya 2 o 3 años, en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires, pero también en la FADU se creó una unidad de género de la cual participan profesores, graduados, estudiantes de distintas fuerzas políticas. Y bueno, eso ha visibilizado muchas cuestiones, ¿no? Porque si la cuestión del género femenino está invisibilizado en la FADU, otros géneros, digamos, u otras identidades de género menos normativas están totalmente invisibilizadas. Entonces esta creación de la unidad de género, que dentro de la universidad pública es muy importante, ha creado protocolos en contra de la discriminación, el acoso, el abuso, digamos. Creo que la estamos falta de madurando en respeto términos de a la equidad. persona, la falta de respeto a la persona en función de un prejuicio, ¿no es cierto? Claro. Yo me acuerdo cuando tuviste ese programa con los colegas de acá, que vos dijiste, corregime si me estoy equivocando, que en muchos años, no sé si eran 10 o 15 o 20 años, fue la primera vez que tuviste un alumno trans. ¿Puede ser? Sí, Me sí, acuerdo de sí, ese pasaron comentario. como 20 años de ser docente en una universidad pública donde, digamos, somos como un estandarte de apertura, Sí, digamos, tolerancia, inclusión, etcétera. Y sin embargo, en una facultad donde hay 7 carreras vinculadas al diseño y demás, sí, hace muy poco tiempo tuve una primera estudiante trans, y no sé por qué.
digamos, pero me hizo preguntarme mucho esa presencia sobre la ausencia de 18 años anteriores, ¿no? Es La porque, invisibilidad, otra que el virus del coronavirus. sí, visibilidad y también lugares a los que determinadas personas en función de su condición social o de género no acceden, ¿no? Si bien la universidad pública es el lugar más inclusivo, sin embargo, hay cosas que quedan por los márgenes también, ¿no? De la universidad pública. Es una batalla cultural que hay que seguir dándonos Sí, y tiene que ver con los sí, la cambios de los estamos dando. paradigmas. Como sociedad yo creo que la estamos Sí, dando. bueno, fíjate que este diálogo que va a quedar en la web y que el otro día recién acá Jorge me decía que el primer programa que hicimos, que fue hace 3 años con mi amigo Jorge Moscato, ya lo han visto 6.000 personas. Y Qué va. un programa de arquitectos, obviamente la ven arquitectos, es muy raro que la vea otra persona. Y concretamente esto también forma parte de plantearnos eh, alguna necesidad de cambiar paradigmas. Ujú. O sea, porque veníamos funcionando con los paradigmas cuando yo era jovencito, allá en los 60, 70, y, o del Mayo francés, si lo querés, me voy todavía un poco a esa época, y de golpe pasamos a la globalización, donde lo que importa son los objetos, o las cosas, o el sálvese quien pueda, y el individualismo recalcitrante. Entonces, en algún punto, este virus, que ha generado más de medio millón de muertos al día de hoy en el Ujú. mundo, nos pone en claro. Hoy me mandaron una foto, un amigo, ¿no? Y decía, quédate en casa. Había el cartel de la propaganda del Estado, quédate en casa, el cartel de la calle. Y había 3 tipos en situación de calles debajo de ese cartel. Claro, En realidad claro. ellos estaban Hay cumpliendo muchas cosas para pensar a partir de la pandemia, digo, desde nuestra especificidad, desde nuestro campo profesional o de investigadores. Vos fíjate cómo con el virus se trastocaron las nociones de lo público y lo privado, ¿no? Porque el espacio público, la idea es quédate en tu casa, vacía el espacio público, ¿no? Esa cuestión de el encuentro, que es tan los argentino, que es espacios, tan argentino, digamos, ¿cómo? que es tan argentino, o sea, Es tan argentino, pero además fíjate las protestas que hubo en Estados Unidos, el tomar la calle es de alguna manera amenazante en términos de la pandemia, es realmente, digamos. Entonces, bueno, ¿cómo va a ser cuando volvamos al espacio público? ¿Cómo se va a simbolizar? Porque el espacio, viste, no es solamente una cuestión material, el espacio que tocamos el límite y por el que nos movemos. El espacio es cómo lo simbolizamos en nuestra mente, ¿no? Si yo pienso que el espacio de afuera es amenazador, me voy a quedar en mi casa. Si yo creo que el espacio de afuera es un espacio donde se conquistan derechos, bueno, es lo que estuvimos viendo a lo largo del 2019, años donde el espacio público se llenó por supuesto, de los movimientos de Ni Una Menos, pero también de las protestas de los chalecos amarillos en Francia, de los los pañuelos verdes y los pañuelos independentistas azules. catalanes. Los ¿Cómo? pañuelos verdes y los pañuelos azules. Los pañuelos verdes, los pañuelos azules, la Lula y la libertad de Lula, los colectivos étnicos en Ecuador. Fíjate cuánta gente en distintos países del mundo que simbolizó durante 2019 el espacio público como un lugar de conquista de derechos. Y hoy, si pensamos en el espacio público, es un lugar que nos disuade, nos amenaza. ¿Cómo va a ser esa nueva salida al espacio público en el pospandemia? No lo sabemos. Y así como se resignificó el espacio público, fíjate que se resignifica también el espacio privado, porque empieza a ser un lugar donde no solamente dormimos, tenemos nuestra vida íntima, privada, amorosa, familiar con nuestros hijos, sino que de repente vos me estás haciendo esta entrevista en el lugar donde yo trabajo todos los días, porque yo trabajo acá. Acá doy clases, este es el escritorio de mi casa. Un montón de gente está en mi casa que no estaba. Qué sé yo, ayer tuve una reunión de la facultad y éramos 30 personas. De esas 30 personas, yo había invitado a mi casa solamente a una antes, ¿entendés? Y de repente
todo el mundo entra en mi casa. Y eso es una banalidad, porque la casa se resignificó de maneras horrorosas para un montón de gente. Por ejemplo, la gente en situación de calle. El nivel de inequidad es mucho más terrible en este momento, donde el cuidado está en casa, pero no hay una casa donde estar cuidado. O en el caso La de resignificación de un los jardín. entornos familiares con violencia. La resignificación de un jardín. Exactamente, O sea, exactamente. cuando... Y eso nos hace pensar, bueno, ¿qué tipo de espacio habitacional vamos a promover los arquitectos de ahora en más? Yo Y tengo amigos que las están investigaciones que haciendo... vos estás haciendo, ya que estás tocando el tema del espacio y las barreras espaciales físicas, ¿no es cierto? Ujú. Yo tengo alguna data acá, permitime que en mi machete, me voy a poner, como dice mi amigo Jujo Solsona, las gafas. Me hizo tanta gracia cuando me hizo los anteojos, pero para él eran las Ah, gafas. ¿Sí? yo también le digo las Ah, gafas. bueno, está bien. Porque Acá el machete me haber dice vivido que... en España te lleva a que algunos nombres no te los sacas más de encima, sí. Mira, hiciste un trabajo de integración sociourbana del lado de algo que es un límite durísimo, Sí, práctico, concreto, real, que formó parte del proceso de urbanización y de a ver, no de urbanización, del progreso, digámoslo, en términos de lo que se manejaba en la década del 30 en este país, que se llamó la General Paz. ujú, Entonces hiciste un trabajo de integración sociourbana de un lado a otro de la traza de la Avenida General Paz en un convenio multidisciplinar que ganó un premio metropolitano. Creo que es del SCAI, no me acuerdo qué otra sí, entidad. sí, sí. Contame Bueno, de en eso, realidad, contame de eso. antes que nada, Dale. eh, sí, ese es un trabajo que hicimos en el 2017. Yo lo También tenía, dirigí, yo pero era tenía un la fecha equipo de mal. gente, 2018, perdón. Entonces la tenía Eh, bien. El machete lo tenía bien, dale. 2018, yo lo dirigí, pero en realidad era un equipo enorme de gente. En realidad un primer diagnóstico lo había hecho la Universidad de San Martín sobre la totalidad de la General Paz. Y después de eso le piden a la UBA que, tomando ese diagnóstico de que la General Paz que había hecho la UNSAM funcionaba como una barrera no solamente física, sino a la integración, nos contrata en la Secretaría de Asuntos Interjurisdiccionales del Gobierno de la ciudad, firma un convenio con la Universidad de Buenos Aires y se arma un equipo de la UBA para profundizar el trabajo y hacerlo propositivo. Nos basamos en un primer diagnóstico de un SAM, ampliamos el diagnóstico e hicimos un trabajo propositivo eh, que yo dirigí, pero participaron una enorme cantidad de personas Y no solo de los arquitectos, municipios involucrados, pero perdón, además y no colegas solo como Laura arquitectos. Schechter, eh, quiero nombrarlos No, a está cuatro. bien, dale, dale, pero lo que te quería decir, no solo arquitectos, tiene que haber sido multidisciplinar. Fue multidisciplinar, sí, Claro. había abogados, Marcos Bustillo, que a pesar de su apellido tan arquitectónico es un politólogo que nos ayudó mucho con el trabajo, Sebastián Serri, que había participado del equipo de UNSAM y de la UBA, Eduardo Richuti, que era quien estaba al frente de la Secretaría, y después los dos municipios con los que trabajamos, porque nosotros lo que tomamos fue un sector de la traza de la General Paz. El espíritu de ese trabajo fue ver que la General Paz había nacido como un corte impuesto en una trama que en la década del 30 era igual a un lado y al otro. Claro. Y en la actualidad las normativas urbanas son diferentes, el valor de la tierra es diferente, la calidad de vida es diferente, el valor del metro cuadrado, el de los tomates, la infraestructura de transporte es diferente. Es decir, que lo que en un momento pasó a ser un límite jurisdiccional se convirtió en una verdadera barrera en términos urbanísticos, sociales, simbólicos. Entonces, la idea fue ver por medio de qué estrategias
nosotros podíamos hacer que lo que estaba a un lado y al otro tuviese algún tipo de mayor integración. Y para eso, nada, hicimos un trabajo con los municipios. El sector que tomamos fue el correspondiente a los municipios de 3 de Febrero y de San Martín, y del lado de Capital las comunas 10, 11 y 12, y trabajamos en mesas participativas como para conocer las demandas a un lado y al otro, los diagnósticos de los actores sociales, uniones de comerciantes, vecinos, escuelas a un lado y al otro. Y la verdad es que los hallazgos fueron increíbles y nos permitieron hacer una propuesta, ¿no? con respecto a esto. Como distintas estrategias de integración que tengan en cuenta cómo es hoy la práctica y la vida cotidiana en estos municipios y comunas. Por ejemplo, con el tema el tema educativo, por ejemplo, vimos muchos chicos que estudian, que viven, residen del lado de provincia, vienen caminando a las escuelas de la capital. Y eso es especialmente notorio, por ejemplo, en chicos que viven en barrios que están estigmatizados. Un montón de chicos que viven en el barrio conocido como Fuerte Apache, vienen a las escuelas, porque las escuelas cercanas, de alguna manera, notaban cierta discriminación. Entonces, bueno, ¿cómo se hace un circuito de integración a partir de lo educativo? ¿Cómo se comparten espacios verdes a un lado y al otro? ¿Por medio de qué estrategias? ¿No? Bueno, la idea de crear en determinados lugares tapas sobre la General Paz, donde ya la General Paz está por debajo, con espacios públicos que integren lo que sucede a un lado y al otro, circuitos patrimoniales, reconvertir arquitecturas que a un lado y al otro podrían reutilizarse como vivienda, como espacios comerciales para comercios barriales, etcétera. Bueno, hubo toda una cantidad de propuestas que hicimos a lo largo de ese año 2018, y que sobre todo con Laura Schechter, con Marta Griner, con la gente de la subsecretaría, pudimos mostrar en un montón de sitios, y bueno, que ahora habría que repensar para algún momento posterior. Pero un tema que a veces está muy olvidado es el de las normativas. Es muy importante la presencia del Estado, porque una cosa importante, y eso lo trabajamos mucho con la gente de San Martín y de 3 de Febrero, es qué normativas urbanas podemos pensar que cosan a un lado y al otro con una idea de mayor integración, ¿no? Cuando uno ve las diferencias de tejido, de altura, de cantidad de espacios verdes. Vos sabés que, por ejemplo, hay zonas donde hay 3 estaciones de tren, pero no hay entre sí nada que cosa esas 3 estaciones de tren que están en San Martín. Por ejemplo, si uno va a la estación Lynch o a la estación Migueletes, hay 3 estaciones que si tuvieran, por ejemplo, un bus de baja distancia que cosa esas 3 estaciones, haría mucho más fácil el transbordo de gente que por ahí llega a una estación y le resulta más fácil rebotar en Capital para ir a una estación que queda a 20 cuadras. O sea, hay temas que tenemos que pensar interjurisdiccionalmente, y en ese sentido el virus es una lupa sobre eso. O sea, claramente tenemos que pensarnos como un todo. Después vemos si este todo hay que mantenerlo, hay que descentralizarlo, cómo maniobrarlo, pero hay que pensarlo como un todo. Este tema del transporte es clarísimo. O las barreras que existen. Por ejemplo, la calle Cuenca. Si se abriera un paso bajo a nivel que está cerrado, evitaría que un montón de gente tenga que dar una vuelta de 2 kilómetros para cruzar por debajo de la General Paz. Y es abrir un paso a nivel. Esas son las cosas que en el intercambio con
vecinos, autoridades. Esto se va a hacer, lo de la calle Cuenca, a raíz del trabajo que hicimos, porque hay algunas iniciativas que implican un montón de actores y otras que son una pavada, pero mejorás la vida cotidiana de un montón de gente, ¿no? Te Perdón. escuchaba que no, al contrario, para mí es un gusto. A ver, te escuchaba con mucha atención, además conozco perfectamente la zona en la cual vos hablás, porque es mi distrito dentro del Colegio de Arquitectos. Yo creo que hay distintos temas que como que se codeslizan. El virus lo que ha hecho es lo que estaba en las sombras, lo ha puesto con todos los reflectores. Y las contradicciones de las tonterías también. Ahora, me parece que nosotros tendríamos que plantearnos claramente hacia dónde queremos plantearnos ir como sociedad. Y mi viejo barrio, que es Luis María Saavedra, por lo cual soy hincha de Platense, y este programa tiene una pelea fundamental porque el director es de Argentino Junior, con lo cual es muy grave. Es muy grave, sí, Sí. yo lo sé. En el Rioba, como decíamos así, decían hay que barajar y dar de vuelta. Y acá hay que barajar y dar de vuelta. Pero en cualquiera de estas imágenes de dar de vuelta, vos tenés un estado presente. Porque queda claro que hoy el marketing de muchas cosas, por ejemplo con la salud, entran en crisis y todo el mundo que tiene tal o cual prestadora médica de mucho valor, todo le pide que le dé la atención por el COVID y van a terminar todos en el hospital público porque no hay capacidad del marketing, del alojamiento y de la hotelería de cubrir las camas de terapia intensiva. Yo te digo, en mi vida profesional hice 9 terapias intensivas. 9. Mira. O sea, terminé, de última ya las hacía de taquito, pero era, no sé por qué se dio en una época que me tocó distintos trabajos prácticos en la temática de salud. Creo que acá el tema interjurisdiccional que estabas hablando es clave. Es clave la interdisciplina y el Sí. respeto por los otros y el respeto por la información. Ahora, de ese Sí, trabajo, tengo algunas imágenes. ¿Querés que las mostremos? sí, no hay ningún inconveniente. A Sí. ver, lo que pasa que no tengo clasificada, perdón, porque no, pero la robé por ahí. Fíjate, corregime si están mal, dale. A ver, pues poné una imagen y ella te va a decir. A ver, yo te digo de qué se trata. Ah, no, no, esto es otro trabajo que hicimos, pero déjalo, es un convenio que hicimos también desde la FADUBA sobre relevamiento de vivienda estatal hecha en los 40 municipios del AMBA y en la ciudad de Buenos Mira, está Aires. bien, pasamos a otra. Yo quiero Este, terminar con el otro tema, si a vos no te ok, molesta. ok. ¿Podés pasarme otra, Jorge? ¿Esta? No, 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 esa es también del convenio. Has hecho Per- trabajo de archivo, pero esto es de vivienda también. a ver, pasemos otra. ¿Vivienda? Bueno, entonces todas las que tengas son de esa, dale. ¿Esto? También. Son Esto- conjuntos de vivienda en los municipios. Bueno, Sí. entonces volvamos a las imágenes con Rosa y terminamos de charlar y redondear el tema de esta traza de General Paz interjurisdiccional. Este, no, bueno, después ese trabajo. Para mí fue muy, muy interesante el tema de las mesas participativas, que es una dinámica que ya habíamos, bueno, en otros ámbitos planteado, pero también el trabajo posterior sobre eso, ¿no? Me parece que muchas veces el trabajo participativo da muchísimas herramientas, pero ahí es donde creo que el trabajo de la universidad y la investigación aplicada junto con los actores del territorio es lo que permite lograr también una síntesis. O sea, en todo lo que es investigación aplicada es muy importante el trabajo de campo, el trabajo interdisciplinario,
pero también una elaboración. En ese sentido, yo creo que el ámbito de la universidad pública es como, eh, bueno, tiene que estar como al servicio de eso, ¿no? Y Hay un problemita de audio. enorme. Siempre pienso que aún la investigación que tiene que ver con la historia, en los temas que yo trabajo, la ciudad, la vivienda, el espacio público y demás, siempre es desde una mirada desde el presente. Y esa búsqueda y esa investigación histórica tiene preguntas que siempre están hechas en el presente y por lo tanto siempre van a servir para disparar cosas y para pensar soluciones futuras, ¿no? No porque las cosas se repitan de igual manera, los escenarios son diferentes, pero hay mucho para aprender de la investigación científica a la hora de plantearse escenarios de cambio, ¿no? Sobre todo en todo lo que tiene que ver con las ciudades, ¿no? Porque las ciudades crecen y se transforman en plazos largos, con lo cual estar pensando ahora cómo será la evolución del AMBA, cómo será el tema de hacia qué tipo de organismo urbano vamos en estas ciudades latinoamericanas que tienen enormes conurbaciones y que muchas veces que son inherentes al modelo de desarrollo. No es que la ciudad de Buenos Aires con su conurbano es la cabeza de Goliat por alguna especie de falla que tenemos los argentinos. Es la solución que ha encontrado el modelo productivo argentino para que un montón de gente tenga vivienda, trabajo, educación, acceso a la salud, pero también un montón de problemas. ¿Cómo podemos resolver en este territorio argentino las necesidades de trabajo, educación, salud, acceso a determinado bienestar de todos los argentinos y argentinas, evitando estos problemas de excesiva concentración, congestión, hacinamiento, etcétera? Es un desafío enorme. No lo vamos a resolver solo desde la universidad, ni solo desde el Estado, ni solo desde la profesión liberal. Hace falta mucha sinergia y mucha gente pensando en estas cuestiones y modelizando escenarios futuros, ¿no? Es un paradigma cultural el que me está planteando. O sea, evidentemente hay una necesidad política de replantearse temas desde un eje distinto. Fíjate que yo disiento, y tengo la oportunidad de disentir, obviamente, con un colega muy prestigioso que habló que el producto que viene es que la desurbanización de las ciudades y el retorno de la gente a medios más rurales o a ciudades más chicas. Y yo me pregunto, y bueno, sí, esto está todo muy lindo, en función de los recursos de producción, dónde se ubica el trabajo, cuál es la calidad de vida, cuál es la calidad educativa. Porque me acuerdo que temas de vivienda mal resueltos, donde en algún plan federal se le dio un terreno a alguien y terminamos haciendo viviendas a 15 kilómetros de una ciudad sin infraestructura, sin colegios, sin colectivos. Bueno, entonces es un disparate. O sea, trasladar la gente por trasladarla también podría ser el mismo cuestionamiento con la fantasía de fines de los 80, 90 y no sé si terminó en algún momento, de vivir en un barrio privado a 40 kilómetros donde yo laburo y con la fantasía de que tengo seguridad, de que cada vez ha quedado más claro que no está la seguridad ahí, porque salgo y me encuentro con la inseguridad en la puerta, o con el congestionamiento o con el accidente. Entonces, a ver, digo, por ejemplo, ayer escuché con mucha atención la disertación de nuestro colega Freddy Garay, porque planteaba algunos temas que iban más allá de la arquitectura, por ejemplo, el diagnóstico que la gente estaba prefiriendo ir a comprar al comercio de barrio por un margen de seguridad que ir al supermercado. Por más mira. era interesantísimo. Yo si puedo pedir al chico del Distrito 9 que me pase en la charla de Freddy, que realmente fue muy interesante en este tipo de diagnósticos. Y fue una charla bastante compleja y completa. Y evidentemente, cuando yo sí, es muy fácil. Sí, bueno, me voy del departamento. Porque también es cierto que los que dicen esto en algún momento apoyaron un código de edificación en la ciudad de Buenos Aires con un ambiente único.
con un baño no completo. Y entonces hoy tenés una persona, a veces dos, viviendo en un área que si yo la pongo en política de vivienda, tiene un índice de hacinamiento. Entonces, Claro. analicemos también las contradicciones de los discursos. Y es cierto que uno tiene derecho a cambiar opinión. Sobre todo, por eso me es tan importante este programa para mí, porque yo valoro mucho la investigación aplicada. Y es importante en la investigación aplicada encontrarse en las diferencias. Por eso te hablaba de la multidisciplina. Entonces, a ver, yo creo que lo que hay que hacer desde los que tienen alguna responsabilidad política, yo la puedo tener en el área del Colegio de Arquitectos de la provincia, acompañando un equipo de gestión hace años, pero es la utilización de la data que me da el investigador para tomar resoluciones. Sí, eso que vos decías, yo he leído ese artículo de la ida. Creo que me parece que hay sectores medio altos de la población digamos, el que puede elegir dónde vive, probablemente elija alejarse si hay otra pandemia. El otro día leía en un diario o en un portal de noticias, no recuerdo, que el mercado inmobiliario que se ha movido durante la pandemia es el alquiler y venta de casas en barrios privados. Se entiende, sí, sí, digo, en este contexto se entiende. Lo que sucede es que nosotros tenemos que pensar grandes líneas para la ciudad, para las mayorías. Entonces, bueno, si es la descentralización, digo, podemos pensar ese modelo, pero ¿cómo llevamos oportunidades de trabajo, de Es educación, lo de que te estaba salud planteando, y claro. sobre todo ciudades pluriclasistas, no segmentadas socialmente, o núcleos urbanos que sean, digamos, que no estén segmentados por clases sociales, sino nos vamos a una lógica de countries y barrios Qué privados. No, interesante lo que estás planteando, qué interesante. Estás metiendo el dedo en el eje del problema, mi querida colega. bueno, en realidad la historia sirve para eso, te voy a decir, ¿eh? Porque un señor hace mucho tiempo que se llamaba Howard planteó el modelo de las ciudades jardín. Y me parece que hay que revisitar ese modelo, no para hacer el suburbio norteamericano, pero digo, pensar, bueno, ¿cómo con nuestro modelo productivo, con toda la tierra que tenemos, cómo hacemos? No lo sé, ¿eh? No lo sé, no sé si es posible, pero caramba, qué discusión que creo que valdría la pena. ¿Qué producto podemos hacer? ¿Qué desarrollo productivo que nos permita descentralizar un poco más? Y no como en esos casos donde que vos mencionaste, lo de algún plan federal, etcétera. Cuando nosotros hicimos un trabajo, un convenio desde la FADU, que fue el relevamiento de toda la vivienda social o vivienda pública hecha en los 40 municipios, la verdad es que hemos visto mucho de eso, no muchísimo, pero hemos visto varios casos que los tenemos relevados, Podemos ir documentados, al caso donde yo me equivoqué recién georreferenciados. en las imágenes, donde tomé pensando que era un trabajo y era Ah, otro. dale, dale, sí, Dale, sí, que claro. sería, hiciste, a ver, un convenio de relevamiento de vivienda de los 40 municipios del AMBA y la Ciudad de Buenos Aires, eh, que participaron los municipios, la Secretaría de Asuntos Interjurisdiccionales y la provincia, donde Sí, relevamos. un montón de investigadores, un montón de gente. La verdad es que fue un equipo muy grande que se fue renovando porque ese trabajo duró 4 años. Pero relevaron toda Y la vivienda social construida en el siglo XX y siglo XXI. hasta 2016 pusimos ese corte, porque si no los municipios que íbamos a ver últimos, pensamos, bueno, por ahí hay cosas que en los primeros municipios no van a... Como para hacer un corte con las políticas, llegamos hasta, lo hecho hasta 2016, O sea, vos que estás fue hablando de todas las políticas públicas de vivienda. A ver si soy con las esto. políticas públicas del Estado nacional, provincial, plan federal, las hechas por municipios, etcétera. Había mucho hecho, digamos, de hecho hay bastante publicado sobre la ciudad de Buenos Aires, pero hay menos trabajo exhaustivo de los municipios, digamos. De hecho,
Espero en algún momento poder publicar todo eso como libro, pero es, o sea, mucho, mucho, mucho trabajo, o sea... ¿Te puedo pedir un favor, Rosa? Ujú. Porque una colega me escribió que dudaba que hubieran ido a hacer un trabajo de campo al territorio. Entonces le sugerí para no contestar, porque me dio que era un término, dudaba, o sea, ponía en cuestionamiento. Está muy Y yo, bien, hay que dudar. me parece Está bien, ese es el pensamiento científico, hay que dudar, hay bien, que bien. dudar. Usted tiene yo me enojé cuando leí el texto, dije, le sugerí que vea el programa. O sea, esta parte se la voy a dedicar a ella, porque entiendo que ha sido al territorio, ha sido a los municipios y ha sido a los relevamientos de la vivienda construida. ¿Puedes explicarme eso? No, no, no yo personalmente a todos los relevamientos, porque si no, ni en 40 años, pero éramos un equipo de más o menos 20 personas y bueno, buscamos, la verdad es que hay un problema en la Argentina y es que para la investigación científica no tenemos demasiado archivo y sobre todo no tenemos archivos de planos. O sea, si yo quisiera estudiar toda la vivienda, suponete, solo del siglo XX, que nosotros dijimos 20 y 21, el problema es que cada vez los planos se tiran, se queman, desaparecen. Por ejemplo, de algunos municipios, antes Morón y Hurlingham eran el mismo municipio, y hay mucha vivienda pública construida en Morón y en Hurlingham. Pero ¿qué pasó? Cuando se dividen los dos municipios, pongo esto de ejemplo, pero pasa en montones de municipios, nos encontramos eso. Fuimos al municipio porque lo primero que quisimos es ver si había una dirección de obras públicas, de arquitectura o lo que fuere, que tuviese planos o un inventario. Muy pocos municipios lo tienen. Primero porque no tenemos como sociedad una cultura por el documento, por el valor que puede tener el documento. Y después que cuando un municipio se divide en dos, el que ya no tiene ese territorio no le interesa mantenerlo. Y el nuevo municipio empieza desde el día en que se funda, entonces tampoco tiene una memoria de lo anterior. Eso pasa no solamente entre administraciones, sino entre municipios y entre territorios. Es muy difícil encontrar planos. Entonces, la verdad es que usamos todas las herramientas de investigación disponibles para encontrar y hallar esos barrios de vivienda planificada. ¿Puedo preguntar algo? Sí. La actitud ¿fue proactiva en todos los casos o en algún caso tuviste que buscar indirectamente la información? Hubo de todo. Me, La me verdad es que, imaginaba, por en eso te primer estaba lugar, diciendo. también debo decir que una de las cosas que descubrí, que muchas personas lo deben saber, pero yo no lo sabía antes de hacer este trabajo, es que los municipios tienen una infraestructura o un aparato burocrático o de gestión muy diferentes. O sea, hay municipios, y prefiero no hacer nombres, pero hay municipios que tienen un departamento de arquitectura, un departamento de vivienda, que tienen... hay otros que por falta de presupuesto o lo que fuere, no, ni siquiera hay alguien que tenga competencia en el tema. Entonces, la verdad es que el nivel de interlocución es muy diferente. Hay Ah, claro. municipios con archivo y municipios sin archivo. Con lo cual nosotros tuvimos que apelar a una pluralidad de fuentes. La búsqueda directa en los municipios, el rastreo satelital con programas satelitales que nos permitía, con un sistema que armamos de cuadrantes, detectar en la trama urbana donde había regularidades compatibles con barrios y ahí armábamos una visita. Búsqueda bibliográfica. Muchas veces hay en archivos históricos, no sé, se menciona que tal gremio hizo durante la década peronista o durante el gobierno de Frondizi, tal gremio construyó el barrio el gremio de la carne o del gremio de tal o cual cosa, pero no tenemos la ubicación en calles. Entonces ahí el municipio, las memorias barriales, el contactar a la gente que escribió algo sobre eso.
Bueno, fuimos un equipo de 20 personas que se fue renovando en el tiempo por distintas cuestiones. Y sí, hicimos un trabajo que intentamos que fuese lo más exhaustivo posible. ¿Ese material dónde Seguramente en el está? colador algo se debe haber filtrado, ¿Ese material pero dónde está ahora? ese material está en una... Porque te aclaro, te pregunto esto porque seguramente todos los que son adictos a la temática de vivienda, y esto se lo voy a dedicar a mi amigo Daniel Del Pino, que seguramente me lo va a preguntar, este, ¿dónde está ese material? ¿En la Ese FADU? material está en un programa que diseñamos en una base GIS, en un Google Drive y en 30 carpetas impresas. Está sujeto a algunas normas de confidencialidad O sea que y lo tiene la Universidad de Buenos Aires. no es de uso Está en público. ¿Eh? ¿Es de uso público parcial o total o nada? Hay que pedir autorización Ah, correcto, para poder utilizarlo, sí. correcto. Sí. No, no, está bien. Para poder utilizar datos, porque algunos datos obviamente pueden ser sensibles para determinadas cuestiones, porque nosotros lo que buscábamos, el objeto de ese convenio fue detectar toda la vivienda pública y cruzarla, eh, dónde está, geolocalizarla, ver cómo está ubicada en relación con las redes de infraestructura de agua, electricidad, cloacas, etcétera, ver qué relación tiene con el tejido urbano circundante, y ahí es donde aparecen casos como los que vos decís, algunos barrios que se hicieron en los límites jurisdiccionales donde no llega el transporte público, para llegar a una escuela o un centro de salud hay que caminar una enorme cantidad de cuadras, etcétera. La idea es usar eso para, me parece, hacer mejores políticas públicas, mejorar, ajustar donde haya que ajustar y aprender de la experiencia. Yo creo que eso sería bárbaro, que se pueda liberar por completo. En principio, desde la universidad queremos hacer una publicación de todo ese trabajo. Puedo preguntarte, yo conseguí algunas imágenes, ¿podemos ver y vos me explicás un Sí, poquito esto? sí. Jorge, sos tan amable, ¿me pones alguno de los que vimos antes por error? ¿Esto qué es, Rosa? Bueno, estos son un sector donde tenemos identificadas, los puntitos marcan distintos tipos de iniciativas de vivienda, los que son plan federal, anteriores o posteriores. Nosotros marcamos una división entre antes y después de 2001 porque cambian una cantidad de cosas, pero bueno, quiénes fueron los actores, etcétera. Y la idea con esto, que es un sector, detectamos un sector que está entre tres municipios, donde hay, por un lado, un municipio que tiene muchos barrios de vivienda construidos, otro municipio que tiene tierra disponible y otro municipio que tiene un gran déficit. Con lo cual, la verdad, desde una mirada interjurisdiccional, lo que se puede hacer y lo que habría que hacer es resolver a nivel no solo municipal algunas cuestiones, sino a nivel interjurisdiccional. La verdad es que la O regional. interjurisdiccionalidad es importantísima porque hay municipios que tienen más déficit y otros que tienen disponibilidad de tierras. Nosotros también veíamos qué tierras aptas para vivienda tiene el municipio. Correcto. O sea, Y lo cruzábamos con déficit. Lamentablemente, el déficit que tenemos, digamos, documentado es el 2010. Después hay trabajo hecho, pero no es parejo para toda la del provincia, ¿no? último Ni para todo censo. el AMBA. Estás hablando del último censo. Claro, claro, ¿Podemos pasar otra claro. imagen? Gracias. Bueno, sí, esto es el municipio de Morón y algunas imágenes satelitales de algunos barrios y los puntos blancos son la ubicación de las iniciativas de vivienda estatal, vivienda pública, vivienda social. Cada uno de esos circulitos blancos, cuando uno cliquea en la base georreferenciada que armamos, se abre
estas cosas, imágenes satelitales de la trama del barrio, fotos de cómo es ese barrio, etcétera. Digamos, es como un programa dinámico, con lo cual tuvimos que trabajar también con geógrafos. La verdad es que los arquitectos a veces, o los planificadores, tenemos idea de qué queremos ver y cómo queremos ver la información, pero diseñar cómo se construye la información, la verdad es que la ayuda de geógrafos que nos ayudaron a armar la información es importantísimo. Sí. Podemos pasar a otra, sos tan amable. Esto que es... Estos son algunos barrios, los que teníamos en un determinado momento, la cantidad de conjuntos existentes en distintos municipios. Avellaneda y Matanzas son de los que tienen más. Donde se ve, claro, que la distribución, acá no están discriminados son los que teníamos en un determinado momento, los que ya habíamos relevado. Después aparecieron algunos más en otros municipios, pero este fue como un corte de los que estábamos viendo en ese momento. Y sí, la distribución de iniciativas de vivienda social, de vivienda pública en los distintos municipios es bien diferente. Sí. ¿Y esto, mi estimada? Y eso es, ahí recortamos Matanza, los circulitos rojos son barrios de vivienda y está puesto sobre las redes de infraestructura. Lo que está en celeste es provisión de agua corriente, lo que está en marrón es el tendido cloacal del AMBA de los municipios. Esto a medida que uno se acercaba veía la distribución de los distintos barrios y por supuesto, para pensar en solucionar el déficit que existe y que es bien persistente, la distribución de tierras o la capacidad constructiva está cuanto más nos alejamos de la ciudad de Buenos Aires, pero eso requiere una mayor inversión en infraestructura, ¿no? Entonces, bueno, a la hora de la toma de decisiones de las políticas públicas es importante. ¿Se paga tierra más cara, se subsidian viviendas más caras o se subsidia infraestructura apuntando a seguir urbanizando hacia una corona más externa? Y volvemos a la contradicción dialéctica de ¿aumentamos la cabeza o generamos producción en otras áreas para poder trabajar cerca de donde trabajamos con mejor calidad de vida, ¿no? Sí, y también pensar que todo es dinámico, ¿no? Que a mí la historia me sirve para entender y para pensar, pero no podemos trasladar cosas al día de hoy, digo, exactamente iguales, ¿no? Me parece, hace muy poquito se aprobó en la ciudad de Buenos Aires un código de edificación que permite la construcción de monoambientes Los que yo recién mencionaba. que vos decías. Bueno, eso uno puede verle el lado, digamos, inclusivo, si querés, que es, bueno, si la política es acceso a la propiedad de más personas, bueno, alguien con muy poca capital puede acceder a una vivienda de 18 metros cuadrados. Ahora, no solo a la luz de la pandemia, pero la pandemia lo pone más en blanco sobre negro. ¿Qué vida que valga la pena ser vivida puede desarrollarse en 18 metros cuadrados, ¿no? Con una pandemia de 100 días, donde la persona está 100 días en 18 metros cuadrados, con un baño no completo. Exactamente. Entonces, creo que cosas que hay que cuestionar, y digo porque esto fue un paradigma que siempre me pareció desacertado en lo personal, pero bueno, logró aprobación legislativa, con lo cual, digo, hay que tomarlo en serio, es una norma. Entonces, digo, por ahí volver a discutir cosas, volver a discutir paradigmas, volver a discutir estas cuestiones. Lo que es seguro es que tenemos que tender hacia una mayor integración y una mayor equidad, ¿no? Digo, cada vez que he puesto el foco tanto a un lado y al otro de la General Paz o en esta cuestión de cómo el Estado interviene en el mercado de la vivienda,
es bien difícil, ¿no? Pero hay caminos que se pueden, digo, seguir explorando, el tema cooperativo, el tema de autoconstrucción, el tema de volver a estudiar las unidades, Podría agregarte los lo que se llamó materiales, ciudad jardín y podríamos de la agregar también en los materiales con que se construyen, absolutamente. porque también Sí, tenemos, no es un tema sobre el que yo pueda aportar, pero sin duda me doy cuenta que es un tema importantísimo. Sí, sabes que ya importantísimo. terminó el programa, ¿no? Es que yo soy una parlota, Rocco. No, sos una divina, me encanta charlar contigo y podría seguir. Te quiero Yo soy tirar una parlota. Y no llegué a no, quiero decirte, tirarte no una llegué a punta contarte antes que me nada. sigas hablando de la historia. Porque yo siempre me acuerdo cuando estudié en algún momento algunas cosas que aparte de arquitectura estudié. Decía que uno era quien era aquí y ahora, como este programa, por un allá y entonces. Esto Claro, era un concepto básico de la psicología. Pero también apareció otro que dijo, uno es quien aquí ahora, pero también es por quien puede ser. Y en este por quien puede ser es la capacidad de poder cambiar las cosas para una mejor calidad de vida, para tener una situación donde haya salvar vidas humanas. En este momento, evidentemente, ahí parece el dilema entre la economía y la muerte. Y los que te planteaban la economía, si hoy les planteo ver las estadísticas de la caída del Producto Bruto Interno de los países que han abierto irrestrictamente, es mucho mayor la afectación económica que los que han mantenido una disciplina más fuerte, ¿no? Y forma parte de las discusiones que hay que darlas. Y me parece que hay gente que no lo entiende, como tampoco sí, entiende, o como bien dijiste vos, está el ninguneo, no solo de los investigadores, por ejemplo, el ninguneo de los investigadores del CONICET. Alguien los mandó a lavar los platos, que alguien, por favor, recuerde esto. Alguien los echó a la mitad de la gente. Hoy resulta que son claves. sí, Porque sí. cuando se nos cae un médico, que la primera línea, la pregunta ¿es el médico la primera línea? Sí, con la pandemia. Pero la primera línea fue aquel que le hizo la casa para que el tipo se quede en su casa. Totalmente, O sea, totalmente. nosotros. No, Nosotros, creo que los además, albañiles, los ingenieros, los maestros mayor de obra, para no ser sectarios. Pero sí, evidentemente, necesitamos tener una calidad de vida mejor, pero discutiendo ciertas cosas más en serio. Porque este ninguneo, o sea, no se toma en serio la investigación. ¿Y para qué te la hice hacer? ¿Porque soy un sí, omnipotente? totalmente. Pero venimos de años donde, por suerte, y ahí tengo que reivindicar a la Universidad de Buenos Aires, mientras la investigación científica y el CONICET fue muy maltratado en la gestión anterior, donde se cerró el ingreso de muchos investigadores, se decía que la investigación de base no servía para nada, etcétera, etcétera. Mientras tanto, la verdad es que la Universidad de Buenos Aires dio más becas, dio más ayuda a la investigación en un contexto bastante difícil. Tampoco una gran cosa, no vamos a, pero comparativamente, hoy un becario de maestría o de doctorado UBA tiene un estipendio más digno que le permite investigar en comparación con un becario doctoral de CONICET. Y eso, la verdad es que es el resultado de políticas de ciencia y técnica que no han valorado el tema científico. Y hoy vemos cómo a pulmón un montón de investigadores como Gamarnik, como un montón de gente, están creando nuevos test serológicos, haciendo investigación que realmente puede hacer la diferencia, como este tema del plasma, etcétera, etcétera, y todos los test de detección que hubo, y es esa misma gente a la que hemos maltratado, ninguneado, etcétera, ¿no? Como sociedad, digo. Y, Este, bueno, pero así creo que, que el tema sí, está pasando exactamente por allí. No va a ser, creo que a partir de esto le abrimos este espacio de esta utopía de hace 3 años, donde se me ocurrió empezar a hablar de arquitectura y uno me dice, ¿por qué hablas de arquitectura? Pues a mí siempre me estereotipan con la parte legal
Y le dije, dígame en qué momento yo dejé de ser arquitecto. Entonces, hoy abrimos el espacio de los investigadores. Pero Que nunca dejamos de ser arquitectos, que nunca eso es dejaron, importante, no es porque la exclusivo nuestro. arquitectura, Sí, que, perdón, no es exclusivo nuestro, pero somos una punta muy importante. sí, sí. No, la arquitectura, aún en gente que se dedica, como yo en este momento, aunque en otro momento me dediqué a la profesión, pero a la investigación científica y aplicada y a la docencia, aún en nuestro caso, eh, el ser arquitecto es algo esencial, porque hay algo de esta idea de lo proyectual, que es una herramienta poderosísima. Aún para la investigación, el haber tenido una formación proyectual hace que uno pueda prefigurar el futuro como a través de un proyecto de arquitectura o de un diseño y sentir que lo que uno hace puede cambiar ese futuro. Correcto. Entonces, de alguna manera esta cuestión, ¿no? de lo proyectual y cierta omnipotencia de que lo que uno piensa y proyecta puede hacer una diferencia, bueno, es impresionante. Así que yo, arquitecta, siempre. Este es un espacio de arquitectos también y de arquitectas. Así es, aquí Este, ahora Espacio de Arquitectos, programa 30 con mi amiga Rosa Boy, que siempre es un deleite hablar con ella. Por más que ella dice que charleta, me quedé corto. A lo mejor volvemos a abordar algún otro tema que me interesaría charlar contigo en este bueno, otro... otro día si querés, porque creo que hoy ya terminó el programa, pero me va a encantar contarte de cómo con un grupo de colegas de otras disciplinas armamos un instituto de políticas públicas para El Buenos Instituto Aires, Ciudad, tal vez. contarte de la maestría que armamos desde la FADU Dale, con dame en 2 minutos. Instituto Ciudad y Maestría. Dale, seguí. Total, acá eh, Jorge no no, me reta. Dale. eh, son distintas cosas, pero hace ya unos años, con un grupo de gente que nos conocíamos de haber trabajado en distintos ámbitos de la gestión pública. Yo fui asesora de la legislatura y fui consejera del plan urbano. Y, y bueno, ahora un compañero que está siendo coordinador del gabinete de asesores del presidente, que es Juan Manuel Olmos, también eh, nos nucleó a un grupo de personas que veníamos de trabajar en la gestión y en la universidad para ser Marta Albamonte, que había sido secretaria de Finanzas, Silvia Larrufa, especialista en seguridad, que ahora trabaja con Sabina Frederick. Dio la coincidencia de que todos estábamos más o menos con el mismo color político, pero y nos dedicábamos a la universidad y a la investigación aplicada. Hicimos un centro de estudios de políticas públicas, que la idea es que sea un espacio plural desde el cual pensar la ciudad de Buenos Aires y políticas públicas para la ciudad de Buenos Aires a partir de estas nociones de equidad, sostenibilidad y demás. Y estamos intentando en ese sentido, ya tenemos 3 años de existencia y algunos productos, como por ejemplo mapas del delito de la ciudad de Buenos Aires, eh, eh, cuestiones que sirvan de insumos para tomar decisiones de políticas públicas. Estamos construyendo desde hace 3 años un índice de bienestar urbano por comunas de la ciudad de Buenos Aires, donde lo que hacemos es tomar determinados indicadores de bienestar que tienen que ver con acceso a la vivienda, acceso a la educación, transporte público, nivel de empleo, cantidad de espacios verdes por habitante, niveles de hacinamiento, y todo eso lo estudiamos sobre una base comunal para la toma de decisiones de políticas públicas de escala comunal. Obviamente lo que vemos es una diferencia abrumadora entre las comunas porteñas, digamos, esas inequidades que vemos entre Ciudad de Buenos Aires y muchos municipios del AMBA o municipios entre sí, se replica al interior de la Ciudad de Buenos Aires. Perdón, En creo fin, que el coronavirus lo mostró claramente. sí, pero ya venía desde No, no, antes. pero no, claro, pero el Sí. otro ahora lo ha puesto Uh-huh, blanco sobre uh-huh, negro. uh-huh. Y háblame de la maestría. La maestría es como
un sueño desde hace mucho tiempo, un trabajo enorme, me lleva casi, te diría, en este momento la mitad de mi energía laboral y se la dedico con mucho gusto porque es algo que es bastante nuevo, tiene solo 2 años. Pero bueno, yo soy arquitecta, como vos sabés, y después hice un doctorado en historia y después trabajé bastante ligada a la asesoría, a la consultoría, a la función pública y nunca dejé de investigar en la universidad. Y me pareció que todo esto que tiene que ver con lo urbano, valía la pena que existiese un espacio de formación multidisciplinar con distintas miradas sobre lo urbano por parte de especialistas de primer nivel, investigadores cada uno dentro de su campo. Y la verdad es que logramos, con el apoyo de la facultad y de la Universidad de Buenos Aires, que aprobó el proyecto de creación, el Consejo Superior de la Universidad, y ahora estamos presentando la maestría CONEAU, crear esta maestría en estudios urbanos y de la vivienda en América Latina. Porque la perspectiva de todo lo que yo estudio es latinoamericana y la idea es, y en la maestría hay todos los años profesores, investigadores de América Latina en temas de vivienda y cuestiones urbanas. Y bueno, y la verdad es que los profesores son sociólogos, arquitectos, historiadores, economistas, cada uno especialista en su campo y muy diversos como trayectorias. Está desde Jorge Francisco Liernur, Anay Valient, Juan Carlos Torre, gente muy, muy diversa, Javier Fernández Castro, en fin, gente que con distintas trayectorias de investigación Muchos y de son producción. respetables colegas y grandes amigos. A ver, bueno, yo te iba a decir para terminar el programa que te iba a decir si te había quedado algo pendiente, pero evidentemente sin querer queriendo, como diría nuestro amigo el Chavo, mi amiga que se autodice Charleta, lo dijo. Bueno, lo que te quería comentar es que empieza una etapa del programa que, con alguna excepción de algún amigo más contemporáneo conmigo, vamos a abrir el programa a los jóvenes. Vamos a empezar a mostrar la arquitectura de los jóvenes. Y me parece como básico y fundamental que todas las herramientas que los arquitectos tengamos para difundir nuestro hacer, haya un espacio para que todos aquellos que tengan algo para exponer o plantear, o cómo ven la vida, cómo ven la arquitectura. Y como ya a esta altura de mi vida, yo en 2 meses cumplo 70 años, son todos jóvenes al lado mío. Entonces, esta es tu casa, este es tu programa, cuando quieras decir algo estamos, y cuando algún otro investigador quiera también proponer algo, abrimos la sección de Aquí Ahora Investigadora, donde usted es la alma mater de ella. ¿Dale? Te quiero mucho, Rosa. Yo te quiero agradecer muchísimo. Te quiero agradecer muchísimo. ¿Se le cortó porque yo soy una parlota y a mí la conversación me encanta. Me parece que la conversación es un arte que hay que cultivar, y vos en ese sentido sos realmente un anfitrión de lujo, una persona con la que uno se siente sumamente cómoda. Donde siempre hay una ida y vuelta, siempre hay un feedback, siempre la pregunta es cálida, oportuna, sostiene, y eso es un arte, y yo te lo quiero agradecer, y también agradecer el espacio para visibilizar este trabajo de investigación que muchos arquitectos llevamos a cabo, y sería fantástico que en algún momento puedas invitar a un investigador joven. Proponelo vos. Dale, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. El espacio está, tenemos previsto los programas hasta el mes de septiembre, inclusive 1 por semana, hemos duplicado nuestros programas. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por el espacio y gracias. No, ha sido muy lindo recibirte acá, y el esfuerzo que hicieron Jorge y Gustavo, que me están acompañando a más de 2 metros de distancia cada uno y con alcohol en gel por todos lados. Un cariño grande y bueno, a los demás, quédense en su casa, está bastante complicada la cosa, y que todos tengamos salud y estemos con la familia. Un cariño grande, nos vemos en una semana con el arquitecto Ignacio Montaldo. Gracias, hasta luego.